Pues si te parece, después de haber visto ya un par de curiosidades sobre Model, ya nos adelantamos, ¿no? Pasando por. Aunque bueno, si quieres hacer una breve recapitulación de lo que es Model en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, hasta que ya finalmente llega a oídos de Hitler, ¿no? Porque Mm, curiosamente, como tú hubieras comentado antes, al final los últimos mariscales, y ya no mariscales, generales también, pero la gente con responsabilidad en el ejército quitando, no sé, quitando, por ejemplo, a Rüster, que sí que estaba ahí desde el principio, al final los últimos mariscales y generales comenzaron la Segunda Guerra Mundial sin, entre comillas, ser nadie y sin estar presente en los pensamientos de Hitler, pero sin mm. embargo van a terminar siendo los más importantes. Entonces, no sé si puedes hacer un breve análisis sobre este primer periodo de Model en la Segunda Guerra Mundial en el que no conocía a Hitler Mm. hasta que llega a sus oídos. Sí, bueno, Model, como toda la gente de su generación, y no solo los alemanes, también los británicos, los norteamericanos, por ejemplo, Montgomery, Patton. El caso de los soviéticos es particular por el tema de la Revolución Rusa, pero todos son hijos de la Primera Guerra Mundial. Es decir, es que Model entró en el ejército imperial en 1908 con su amigo Hans Valentin Hube, que se apuntan los dos juntos al ejército. Juve en un regimiento de cazadores, pero los dos hacen digamos, el bachillerato, para entendernos, ¿no? En el mismo gymnasium en Nauburg, ¿no? Pero es un producto de la Primera Guerra Mundial. Es un producto de la brutalidad de la Primera Guerra Mundial, de lo que Mussolini llamaba la trincherocracia, le llamaba así, ¿no? Es decir, los hombres que han librado una guerra absolutamente brutal en la que, debido al impacto que tiene las armas de destrucción masiva en la Primera Guerra Mundial, un poco lo que decía Tomás Masaryk, ¿no? Que decía que la Primera Guerra Mundial había dejado un laboratorio encima de un inmenso cementerio. Decía el líder este checo independentista, Tomás Masaryk, ¿no? Que fue el jefe de la República Checa, ¿no? Entonces, lo que había pasado era eso, una especie de un laboratorio de todo tipo de cosas políticas, Ujú. militares, etcétera, sobre un derroche de vidas, ¿no? Entonces, mucha gente busca sentido en un tipo o en otro de cosas, ¿no? Y en el caso del ejército alemán o de los oficiales que habían luchado en la Primera Guerra Mundial, y Model estuvo desde el principio hasta el final, empieza como capitán ayudante de un regimiento en la batalla del Marne, en toda la marcha, ¿no? Hacia el Marne, y luego sirve en Champaña, en Verdún lo hieren por la espalda, luego está en Arras, y luego pasa al Estado Mayor, porque hay una cosa muy curiosa de Model, es que es un oficial de Estado Mayor. Es un oficial, aunque no pudo completar estudios de Estado Mayor antes de la guerra, sino que hizo lo que se llaman los cursos Sedan, porque se montaron en Sedan. Era porque, como, claro, no funcionaba la academia militar ni la academia del Estado Mayor, porque habían entrado en guerra, había que hacer un curso express para tener oficiales de Estado Mayor, pero claro, cuanto más creció el ejército, más oficiales de Estado Mayor necesitaban, ¿no? Los ejércitos. Igual les sucedió a los británicos esto, que la academia militar de Camberley no funcionaba y tuvieron que improvisar unos cursos de Estado Mayor acelerados en el frente, ¿no? Bueno, en el frente, cerca del frente, ¿no? En este caso, en Sedan, pues fueron Guderian, Falkenhorst, eh, Model, Manstein no, porque Manstein había hecho un año le había dado tiempo a hacer un año de Estado Mayor, pero solo un año, ¿eh? Eso, cuando Hitler dice es el producto típico del Estado Mayor, pues no, porque Manstein solo hizo un año de Estado Mayor, no hizo más, ¿no? Entonces en este curso están todos estos, Paulus, Rendulic, etcétera, ¿no? Y es un oficial de Estado Mayor. Y de hecho, Model participa en la planificación en el OHL, en el Oberheeresleitung de Ludendorff y Hindenburg, en la retirada, en el repliegue de Alberich. Es decir, que abandonan el gran saliente que trazan las tropas alemanas en el Somme, el saliente de Noyon, que se dice, y retroceden hacia atrás y lo arrasan todo. Lo arrasan todo. Deportaron a 80.000 civiles franceses y hacia Alemania para utilizarlos como mano de obra esclava, etcétera. Este patrón de guerra despiadada, de guerra de tierra quemada, etcétera, es el mismo que Model va a aplicar cuando evacúen el saliente de Reshef antes de Kursk. Mm. Evacúan el saliente de Sí, Reshef, ¿no? la Entonces, Operación Búfalo. Ujú. la operación Búfalo, sí, el movimiento Búfalo se llama así. Entonces, bueno, esa es la escuela.
de Model, la guerra brutal de la Primera Guerra Mundial. Y después, pues, lucha en los Freikorps contra los polacos. También una guerra que Guderian también participa en la División de Hierro. En la memoria de Guderian no leerás una sola línea sobre ese episodio, naturalmente, donde matan a los civiles, donde se aplica la ley de fugas, que le dices a la gente, corre, y le pegas un tiro por la espalda y dice, escapaba, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Los dos tampoco que no sean finos, ¿eh? Los bolcheviques también son finos en este sentido. Es decir, una guerra en que no se respeta ningún tipo de normas ni nada. Luego pasa a la Reichswehr, porque claro, es que él tiene 3 heridas, cruz de hierro de primera clase, experiencia de Estado Mayor. Entonces, cuando forman el Reichswehr, inmediatamente lo cogen. Y entonces sirven alterna, porque en la Reichswehr se hacía eso, se alternaba mando de unidades y mando en el Estado Mayor, ¿no? Y él participa en el Truppenamt, este Estado Mayor secreto que tienen para cuando llegue el momento tener un ejército más grande, Ampliarlo, ¿no? sí, sí, sí. Exacto. Ahí trabaja con Manstein. Manstein es jefe de la sección de operaciones y él es jefe de la sección técnica. Que nadie se explica por qué era jefe de la sección técnica, porque Model era un peligro al volante. Cuando había cogido, una vez incluso se pegó un guantazo con el coche en el periodo de entreguerras, se pegó un tortazo con el coche que el perro que llevaba con él salió corriendo y nunca más lo encontró, no sé por qué. El perro pensó, madre mía, este tío. y salió corriendo y ya, nunca más lo vieron, etcétera. Participa también en la aniquilación de la rebelión, de la Revolución Roja en el Ruhr, en 1920, que luego es donde va a morir, de hecho, él, luego, donde se va a suicidar. Y bueno, de hecho, cuando Hitler sube al poder, él es coronel. Es decir, que no le debe su primera carrera a Model. Ya es un oficial muy bien considerado, muy bien considerado. Pero lo que pasa es que se ha granjeado muchísimas enemistades porque es un hombre que no sabe mantenerse callado. O sea, es un hombre que hace desplantes a sus Malas formas. sí, lo que en pocas palabras, lo que los granadinos llaman mala follá. Tiene Vale. tiene muy, tiene es como Montgomery. Tienen muchas cosas en común, por cierto, Montgomery y Model, los dos rivales en el 44, ¿no? Tienen muchas cosas en común. Un hombre es un outsider, un hombre muy aislado, también, por ejemplo, no tolera que hablen de política. En su casa, la mujer, Gerta, a los oficiales cuando vienen a verlo a casa, a tomar el té, ¿no? Y pastitas y tal, mm, porque le gusta mucho lo inglés a Model, lo admira mucho a los británicos, con sus costumbres, el tema del té y todo eso. Es muy burgués en este sentido, ¿no? Y le gustan mucho los caballos también a Model. Y el vino tinto, dicho sea de paso, también quizás demasiado. Pues la mujer le dice a los oficiales, sobre todo el tema de política no lo saquen, ¿eh? Porque se mosquea enseguida. Y ya se mosqueaba enseguida. Con cualquier cosa. O sea, era de estos, por ejemplo, en Market Garden, Harzer, creo que es uno de los coroneles de la SS, del Kampfgruppe de la SS que está en Arnhem, Sí, sí. pues Model aparece allí y le dice, bueno, ya estamos aquí en Berea, ¿no? O sea, propóngame 3 variantes del plan, pero vamos, ya. Digo, este tío, ¿qué le pasa, no? Este hombre, ¿qué le pasa? Era así, era de estos. Bueno, había experimentado la presión de la Primera Guerra Mundial y sabía que la guerra no son unas maniobras, son una cosa absolutamente brutal, brutal en ese sentido. Y tenía salidas muy extrañas, muy raras, ¿no? Pero bueno, esto ya lo esperas, que me voy por las ramas. Al final es eso, o sea, una vez que empieza la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es el papel de Model? Que si Mm, tiene algún mando y demás, hasta Sí, que ya llega a oídos de Hitler, ¿no? Que más o menos yo considero que es ya para finales del 41, después de que se den mm, cuenta de que es un tío que sabe resistir, sí, que sabe cumplir las órdenes desesperadas, vamos, pocas palabras. sí. Él primero, en Polonia es jefe de Estado Mayor de un cuerpo de ejército, del ejército de Reichenau, que atacan por el sur, por Silesia. Ahí ya hay órdenes, de hecho, firmadas por Model de fusilar a prisioneros polacos, etcétera. Luego es jefe del Estado Mayor del 16º Ejército en Francia, que es el ejército que está al mando de Busch, aquel
el que él llama, que es un títere vestido de mariscal, le llama así, ¿eh? A- que es al que sustituirá cuando Bagration, sobre el que va a caer Bagration, ¿no? Es este mariscal que es Ujú. tan gris, ¿no? Es tan gris. Y también un nazi entregado. Y luego, este ejército, el decimosexto, es el que contornea la línea Maginot por el final. Es decir, que ataca varios puntos fuertes franceses que hay al final de la línea Maginot. Y entonces atacan Verdún, que para Model fue además muy curioso después de haber combatido en la primera en Verdún, en esta segunda, tomarla, Verdún, pero como jefe de Estado Mayor, no. Y ahí ya, por ejemplo, ya se ve, por ejemplo, se pelea continuamente con Halder. Halder lo tenía como un enemigo consumado, pero bueno, Halder tenía enemigos consumados, eran todos los Sí, demás, ¿no? Era, sí. era el tío más de eso, ¿no? Entonces se pelea con Halder, le quita cosas a los del lado, unidades, le quita material, cosas así. También se queja porque le han quitado a él también. Eh, y entonces, por lo tanto, no se beneficia de la lluvia de promociones que hay después de la victoria francesa. No se beneficia. Entonces también va a participar en Selov. Y aquí hay una cosa muy curiosa en el tema de la campaña de Gran Bretaña, ¿no? La invasión terrestre de Gran Bretaña, perdón, la invasión anfibia, y es que él prepara a sus hombres, ahí le dan el mando de un cuerpo de ejército, le prepara a sus hombres de una manera muy concienzuda, y entonces esto lo ha estudiado Stephen Newton, que es un biógrafo suyo, británico, que ya empieza a concebir el tema de regimientos compuestos, es decir, que la primera oleada en la playa va a tener que estar compuesta por unos regimientos de armas combinadas, es decir, artillería, morteros, no enviar a unos tíos que salen de una lancha ahí sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Sino, digamos, formar unidades como Kampfgruppe, para Ujú. entendernos. Porque Model es casi uno de los primeros que usa Kampfgruppe en el, en combate, ¿no? Es uno de los primeros. No le llama Kampfgruppe, pero es así, ¿no? Y entonces luego, cuando empieza Barbarroja, le dan, por su amistad con Brauchitsch, le dan la tercera Panzer. Que le quitan a él, entonces en ese momento es cuando le quitan a él trozo de la Panzer para dárselo a Rommel, para formar el Afrika Korps, que cuando se entera Model se monta una que no veas, pero no puede hacer nada, porque es Halder el que le ha quitado trozos. Y entonces la fama de Model es tan mala, y hay gente que lo conoce ya tanto, que hay dos oficiales de la tercera Panzer que cuando se enteran que Model va a ser su comandante, piden el traslado. Inmediatamente. Eso le pasará varias veces, ¿eh? Que dice, ¿ese? No, no, o sea, a mí me cambia de unidad, voy yo, a este tío no lo aguanto. Y piden el traslado. Incluso hay uno muy bueno que sale de Guatemala y se mete en Guatepeor, porque pide el traslado y lo envían al Estado Mayor de Rommel, en África, que dice, pues chaval, viene a ser lo mismo. Sí, de hecho, Por otro. ay, no recuerdo ahora mismo el acontecimiento cuál fue, que uno de los castigos que le pusieron a un, no sé si era general o no, fue enviarlo a África por un filtrado de información, o algo que hizo. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero sí, 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 era como una especie de castigo estar bajo el mando de uno de estos 2. sí, 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 exacto. Y la tercera Panzer, ¿bajo qué? O sea, estaba en el grupo de ejército centro, ¿verdad? La tercera Panzer forma parte del grupo Panzer de Guderian, sí, con el que se lleva muy De bien. Guderian. Con Guderian se lleva muy bien, hay fotos de los dos hablando. Y entonces lo nombran además general, no, lo va a nombrar general de tropas Panzer cuando lo hagan jefe de un cuerpo Panzer, más adelante. Y entonces aquí Model se adapta inmediatamente al arma, a la guerra blindada. Se adapta enseguida. Su división toma, bueno, un pequeño destacamento, toma un puente sobre el río aquel que pasa cerca de Brest-Litovsk. No me acuerdo qué río es, pero bueno, el que marca la frontera, digamos, entre la Polonia ocupada y por los rusos y la Polonia ocupada por los alemanes, ¿no? Entonces toman ese puente 10 minutos antes de que empiece el ataque. Y de hecho él, contraviniendo cualquier orden a su bola que va él, ha hecho ya pasar unidades al lado soviético días antes para hacer reconocimientos. Que dices, si los llegan a descubrir, se monta una que no veas. Bueno, no sé qué hubiera pasado, pero él le da lo mismo, ya envía para apoderarse del puente eh, eh, antes incluso de empezar el ataque. Y bueno, tira para adelante.
Él va incluso en un semi-oruga, que un cañón anticarro soviético le pega un castañazo que casi se lo carga. Y esta es otra característica también de Model, que es un hombre que dirige desde delante. Eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente, ¿no? La ventaja es que si mandas una unidad pequeña, pues estás en el ajo, estás en el ojo del huracán, digamos, ¿no? Y te permite tomar decisiones rápidas. Pero si atacas en un sitio como Kursk, que el frente hace 120 kilómetros, pues no te enteras de nada. Los oficiales, cuando llegaba por la noche, dice, pero ¿qué? ¿Cómo ha ido? Pues si se hubiera estado aquí, se hubiera enterado. Es que no había manera de encontrarlo al tío, porque ahora hay, si me apuras, hasta móviles, ¿no? Pero es que en aquella época, ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde está Y este hombre iba para aquí, para allá, iba... Sí, pero yo no, bueno, a lo mejor tú la conoces, pero yo no conozco ninguna crítica. Igual que Rommel sí tiene, sí que se le acusa de estar en primera línea. Hay un montón de comentarios de superiores suyos o iguales que le dicen que que nunca tuvo que pasar a comandar más de un cuerpo de ejército, es decir, de más de un par de divisiones. Pero yo de Model no conozco, ¿no? Que se le haga esa crítica, como a Rommel sí se la hace. O si se la Sí, hace, sí, no. los oficiales de Estado Mayor y todo eso, claro, es que lo perdían de vista todo el rato, ¿no? En las Ardenas se puso a dirigir el tráfico. Que dice, pero ¿por qué se pone a dirigir el tráfico? Que es mariscal, ¿no? Se puso a dirigir. Hay vídeos que hay un de estos vídeos en Sí, sí. YouTube que se ve que van los granaderos allí y les dice, muchachos, no sé Ujú. qué. Y aquel dice, ostras, que es es el que manda, ¿no? Porque claro, le ve aquello rojo, aquí dice, ostras, este tío no sé qué". Son así, pues dice, pero ¿por qué te pones a dirigir el tráfico, no? En fin, tenía estas cosas, ¿no? Quería estar también todos estos señores eran gente que tenía muy claro su promoción. Entonces, claro, veía una cámara de aquellas de la compañía de propaganda y allí que se iba, ¿no? O sea, allí que se iba, ¿no? Eran gente... La Segunda Guerra Mundial, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es una guerra filmada, extensamente filmada. Entonces, claro, pues yo también quiero salir, ¿no? Todo el mundo quería salir, ¿no? En eso, ¿no? Entonces, bueno, se iba hacia sus cosas, ¿no? Pero sí que tenía esa manía. Entonces, bueno, con la tercera Panzer Ujú. avanza rapidísimo y antes de Tifón participa en el cerco de Kiev. Bueno, no es que participe, es que él avanza hacia el sur por la zona, para entendernos, por la zona que las tropas de Putin debían avanzar hacia Kiev, ahora en febrero Ujú. de 2022, y su amigo Valentín Hube ha cruzado el Dnieper porque la 16ª Panzer forma parte del Panzergruppe Kleist, ¿no? Que viene con Rundstedt desde el sur, Ujú, ujú, y se encuentran en un sitio que se llama Konotop, creo que es, y son los primeros que cercan a todo el ejército soviético en torno a Kiev. Son los que articulan, digamos, la primera cortina, ¿no? Para que el ejército soviético no escape de ahí, que es la mayor bolsa ujú. del frente del este, jamás hecha, ¿no? Eh, y además es que Model se salta cualquier tipo de prudencia. O sea, si los soviéticos hubieran conseguido articular un mínimo de resistencia, es que aniquilan a la división entera. Y entonces hay informes, ¿no? Y cosas de que dice, Dios, que este tío o sea, se arriesga incluso mucho para lo que es la manera de utilizar a las divisiones Panzer, ¿no? ¿Sabes? O sea, es, eh, Sí, es digamos que esto de la libertad de acción o la libertad de decisión que tiene cada comandante alemán, él la multiplica por 10, ¿no? Sí, es muy, muy osado, muy y brutal además, ¿no? Hay un momento, incluso, ¿no? La división está organizada en erizo porque los soviéticos le atacan por los lados, ¿no? Y Sí, es intentan salir. tremendo. Hay grupos soviéticos que intentan salir del cerco, sí, sí. Y en el camino hacia el cerco, ¿no? Digamos, ¿no? Ujú. Entonces luego participa en Tifón, al mando todavía de la tercera Panzer, pero en un momento determinado, cuando ya después de Tifón ya se paraliza el avance, entonces lo nombran jefe de un cuerpo Panzer al norte. En este caso había avanzado con Guderian en la zona de Sí, Kaluga, ¿no? En el sur, sí, sí, en el y sur. entonces lo envían al norte, a la zona, digamos, donde está el Panzergruppe de Höbner, en el norte, digamos, ¿no?
y están como a 50 kilómetros de Moscú, y es un hombre que ahí es donde, porque él llegó allí y dijo, bueno, porque tampoco está la cosa tan mal, ¿no? Ya que digo, pues no está tan mal, se hace un frío que pela. O sea, pues que dice, pues si estamos en las últimas, o sea, ¿sabes? Que está saliendo ya el resuello por la boca. Es cuando le llama el salvaje optimista. Sus hombres le llaman. Claro, no, porque aquí ya estamos hablando de que será por mediados de diciembre o, ¿no? O sea, cuando ya se Es, ha producido la contraofensiva soviética. no, antes. O sea, Un poco antes. en el momento justo en que atraviesan él a base de esfuerzos completamente inhumanos, ponen una cabeza de puente al otro lado del río, en un sitio que se llama Yakroma, y los soviéticos les atacan, tienen que volver a replegarse y ya quedan como en un exhaustos, porque los alemanes están exhaustos en Sí. ese momento, y es cuando Sujov y Koniev les golpean en la ofensiva, en la contraofensiva, digamos, soviética. Y entonces, por su actuación en la contraofensiva, que es cuando eso se pone también en el cruce de caminos pistola en mano para organizar a la gente que huye, utiliza una combinación como mitad de te pego un tiro si Ujú. retrocedes o toma un cigarrito. Este tipo de, más bien cuartelero, ¿no? Una cosa más bien de este tipo. Tú imagínate, te encuentras al tío allí, ¿sabes? En medio de la gente, los soldados, algunos soldados se retiran arrastrando un trineo cargado de patatas. Hay gente que va, los heridos, o sea, en una situación que hay 4 horas de sol. Bueno, 4 horas de luz, de sol no hay, 4 horas de luz. La pérdida de un guante equivale a que pierdes la mano. Un herido solo muere en 30 minutos. No, hay unidades que se pierden, que no pueden llegar nunca, que no pueden llegar al frente porque, claro, en los mapas no sale, pero tú te encuentras una montaña de nieve y dices, "Hostia, pues, ¿al otro lado está el camino Sí. o qué pasa aquí?". Sí, O que sea, desaparece la carretera, sí, sí. y se desdibuja todo, porque la nieve, sabes que no, hace que no haya puntos de referencia de ningún Claro, tipo, claro. ¿no? Los dos bandos se matan por una isba. Los soldados no se matan por avanzar. Se matan contra los soviéticos para ver si se pueden meter en la cabaña, ¿no? Y yo creo que en algún caso incluso se metieron también los dos bandos en la misma cabaña. Que dices, bueno, ya lo dejaremos para otro día, ¿no? Esto. O sea, una situación absolutamente. Es la peor situación que nunca ha vivido el ejército alemán hasta la fecha. Porque hasta ese momento es victorioso el ejército alemán en todos los frentes, ¿no? Y entonces Model mantiene la calma a base de. Y entonces, digamos, dicen, hay un término alemán, los alemanes tienen palabrejas para todas estas cosas, tienen que es Krisenfest, es decir, sólido en la crisis, sólido en la crisis, ¿no? Y entonces es cuando Schmund, que es el general Rudolf Schmund, que es el jefe de los ayudantes de campo de Hitler y que también va a ser el jefe como de personal del ejército, y es uno de los responsables de la nazificación acelerada del cuerpo de oficiales alemán. Es un hombre de confianza de Hitler y amigo de Rommel, muy amigo de Rommel. Se fija en Model y piensan en él para sustituir a Strauss, que es el jefe del noveno ejército, que ha sufrido un colapso nervioso. Es un hombre que se ha derrumbado completamente. Y entonces es cuando mandan a Model y le dan el mando del noveno ejército, y en el repliegue es cuando se articula el saliente este de Reserve y pasan estas anécdotas que he contado del principio de De quién acuerdo. manda en el ejército, usted o yo, etcétera, etcétera.